¿Todo? Estamos. Muy buenos días. Saludo a las ministras y ministros de la Corte Suprema, a las señoras y señores presidentes de las Cortes de Apelaciones y ministros de fe, y a los postulantes que participan en esta sesión mediante videoconferencia. Pueden tomar asiento. Señoras y señores, según lo dispuesto en el artículo 521 del Código Orgánico de Tribunales, esta audiencia pública en que la Corte Suprema se encuentra reunida en pleno tiene por objeto otorgar el título de abogada o abogado una vez que ustedes, postulantes, presten el juramento de rigor desde las Cortes de Apelaciones respectivas y desde esta Corte Suprema para desempeñar con lealtad y probidad la profesión. A continuación, el señor secretario del Tribunal procederá a tomar el juramento, que será recibido por las señoras y señores ministros de la Corte Suprema. Les invito a ponerse de pie. Prestarán juramento las y los postulantes que se encuentran en la Corte de Apelaciones de Iquique. Conchita Atanasio Sintra, Ángela Paola Galleguillos Velarde, Patricio Paul González Tapia. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Corte de Apelaciones de Antofagasta. Giselle Angélica Cortés Tapia, Constanza Denise Villanueva Guardiola. Licenciadas, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada. Corte de Apelaciones de La Serena. Romina Yesenia Cerda Plaza, Pamela Alejandra Méndez Rojas, Pablo Alberto Munizaga Rosa, Melisa Andrea Rojas Araya, Carlos Ruperto Rojas Paredes, Constanza Andrea Rojas Videla, Francisca Tiare Torres Toro, Javier Mauricio Torres Varas. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Corte de Apelaciones de Valparaíso. Patricio Sebastián Cortés Olivares, Daniel Ignacio Malfanti Saldías, Diego Tomás Mercado Ulloa, Estefanía Andrea Rodríguez Ringelin, Florencia Sofía Rossi Valderrama, Franklin Adolfo Zamora Encina. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Sí, juro. Corte de Apelaciones de Rancagua. Francisco Eduardo Larenas Ortiz. Licenciado, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogado. Corte de Apelaciones de Talca. María Francisca Andrus Navarrete, Marcela de Lourdes González Maureira, José Alonso Lara Villalobos. Licenciadas y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado. Corte de Apelaciones de Chillán. Juan Andrés Caro Monroy, Patricia Margarita Concha Polanco, Juan Pablo Zapata Guajardo. Licenciada y licenciados, juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado.
Seguimos con la Corte de Apelaciones de Concepción. Luis Omar Arroyo Pantoja, Juan Pablo Carvajal Miranda, Camila Yanet Elgueta Sáez, Paola San Martín Gutiérrez, Patricio Eduardo Sepúlveda Rocha, Mauricio Gerardo Urrutia López. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Corte de Apelaciones de Temuco. Laura Daniela Bendaño Díaz, Paula Francisca Cartes y Fuentes, Javiera Soledad Figueroa Poblete, Roxana del Carmen Garcés Mella, Dani Fernando Jara Inostroza, Luis Felipe Morales Ochoa, Isidora Beatriz Neculpán Castañeda, Vanessa Alexandra Neira Díaz, Leslie Javiera Núñez Muñoz, Natalie del Carmen Olivero Melo, Ana María Ramírez Oces, Nelson Mauricio Utrera San Juan, Daisy Verosca Vivanco Landeros. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, Corte de Apelaciones de Valdivia. Boris Orlando Borges Borges, Estefanía Constanza Parada Ponce, Paulina Isabel Vázquez González. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Continuamos con la Corte de Apelaciones de Coyhaique. Lidia Anet Mayorga Proboste, José Patricio Rivas Soto. Licenciada y licenciado, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Salón de Honor de la Corte Suprema. Ailín Isabel Aguirre Briones, Sebastián Alejandro Alonso Moris, Renato Ignacio Álvarez Pino, Benjamín Gustavo Araneda Araneda, Laura Agustina Aranguis Mullenbrock, Pablo Ignacio Araos Abrigo, Patricia Adriana Bravo Canales, Liliana Emilia Cantero Huerta, Sebastián Cañas Oliger, Pilar Isidora Cárdenas Benítez, Francisca Ignacia Cataldo Herrera, Julio Andrés Ceballo Rodríguez, Carlos Simón Colarte Contreras, Antonia Ailín Contese Faúndes, Jonathan Jorge Coray Agurto, Roberto Eduardo Cornejo González, Andrés Felipe Escobar Río Seco, Hugo Andrés Fernández Gutiérrez, Valentina Nicole Fernández Jerez, Christopher Tomás Fuentes Zamorano, Camila Belén Garrido Poblete, Nicolás Fernando Godoy Aravena, Catalina Ignacia Ibaceta Valero, Felipe Infante Torrealba, Cristian Pablo Jiménez Rodríguez, Claudia Jocelyn Jofré, Javiera Ignacia Lastra Reyes, Gabriel Ignacio Lecerazzi Bani, José Luis Leiva Zúñiga, Catalina Verónica Lira Carrillo, Fernanda del Pilar Lobos Vergara, Mariela Beatriz López Silva, Javiera Andrea Maldonado Escobar, Alejandro Arturo Martínez Esquerré, Rocío Domitila Martínez González, Nicolás Alejandro Mayol Ortega, Raúl Ernesto Méndez Gacitúa, Paulina Olivia Mendoza Martínez, Camila Ignacia Mercado Troncoso, Andrés Alexis Mary Ramírez, Ignacio Andrés Millanao Rivera, Cheryl Catalina Molina Ramírez, Tamara Eduviges Morales Carril, Roxanne Paola Morales Muñoz. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí,
Natalia Mores Garib, Catherine Esther Moyano Muñoz, Tamara Nicole Moyano Rodríguez, Francisca Consuelo Muñoz Muñoz, Alonso Ignacio Muñoz Villalobos, Matías Alonso Navarro Herrera, Matías Cristian Nielsen Barrios, María Ignacia Nol Vergara, Constanza Belén Olave Amaya, Jorge Mario Ortiz Valdivia, Andrés Maximiliano Palacios Tenú, Camila Esperanza Palominos Rodríguez, Javiera Constanza Parra Pérez, Paula Gisela Pérez González, Sebastián Ignacio Pizarro Cruz, Rosario Alejandra Plaza Jara, Javiera Andrea Plaza Marín, Daniela Belén Reyes Canales, Ignacio Jesús Reyes Cancino, Matías Benjamín Rivera Sanguino, Lucas Benjamín Rivera Sepúlveda, Juan Agustín Rodríguez Rencoret, Dominique Angélica Rojas Carvajal, César Orlando Rojas Gaete, Jorge Isaías Rojas Poblete, Pedro Pablo Román Sánchez, Casandra Patricia Cerey Yáñez, Paola Cristina Sierra Ibarra, Héctor Alejandro Silva González, Araceli Fernanda Soto Coñomán, Andrea del Pilar Stari González, Ana Emilia Subiabre Mendoza, Geraldine Alejandra Tapia Troncoso, Felipe Arturo Troncoso Olivares, Nicolás Ureta Montero, Javiera Paz Ursúa Río Seco, Felipe Andrés Valencia Valenzuela, Diego Esteban Valenzuela Esparza, Tamara Valesca Vargas Brizuela, Carolina Javiera Vega Melgarejo, Pablo Andrés Vidal Morales, María Andrea Villegas Aniñir, Guillermina Andrea Villegas Cáceres, Gabriel Ramón Secpi Pons. Licenciadas y licenciados, ¿juráis desempeñar leal y honradamente la profesión de abogada o abogado? Sí, juro. Señor presidente, señorías, las licenciadas y los licenciados han prestado juramento. Muchas gracias, señor secretario. Licenciadas y licenciados, en virtud del juramento que han prestado y por reunir los requisitos que señala la ley, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 522 del Código Orgánico de Tribunales, en nombre y representación de la Corte Suprema de Justicia, los declaro legalmente investidos con el título de abogadas o abogados. La Corte Suprema les felicita y desea buen éxito profesional. Aplaudamos este logro. Les invito a tomar asiento. A continuación, el señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Juan Eduardo Fuentes Belmar, se dirigirá a la audiencia. Permítanme iniciar mis palabras extendiendo unas merecidas felicitaciones a las nuevas abogadas y nuevos abogados que acaban de prestar el juramento o promesa de ejercer leal y honestamente la profesión jurídica. Estoy seguro que el camino que les ha llevado a este momento ha estado marcado por la dedicación, paciencia y entrega a que obliga el estudio del derecho. Es sabido que el desarrollo que han alcanzado nuestras comunidades, muy marcadas por el avance tecnológico, han ido haciendo más complejas y especializadas las relaciones laborales, comerciales, sociales y de toda índole, generando la necesidad de regulación específica que torna altamente sofisticado nuestro ordenamiento jurídico. Sin duda, la cantidad de normas y de información que en la actualidad está disponible para el abogado o abogada no es la misma que la hace de un par de décadas atrás o de siglos precedentes, lo que es coherente frente a una conflictividad jurídica y social crecientemente compleja. Por eso es
que una primera reflexión que quisiera sembrar en ustedes es sobre el momento histórico en que asumen el desafío de la abogacía. Lo hacen en una etapa de la historia que demanda con especial celo personas preparadas, dispuestas al aprendizaje y a la búsqueda de soluciones creativas en un contexto cambiante, que basadas en los principios centrales y permanentes de la justicia, contribuyan en forma concreta a la solución pacífica de los conflictos de relevancia jurídica en que tendrán oportunidad de participar. Pero asumir el papel de representación o asesoría jurídica solo desde la perspectiva de la excelencia técnica haría incompleto el rol del abogado o abogada. No se llenaría el contenido que el juramento o promesa que acaban de prestar lleva consigo. En efecto, el desempeño honesto y leal de la profesión jurídica implica deberes morales que hacen muy distinguible la función social que de hoy oficialmente asumen. Así, la dignidad de la profesión, la probidad, la lealtad, la buena fe y el respeto por las normas jurídicas en su ejercicio son adjetivos de obligado cumplimiento en honor al juramento o promesa. Primeramente, la dignidad, en el sentido kantiano de tratarse a sí mismo y a las otras personas como un fin en sí mismo y nunca como un medio, es el primero de los elementos que el buen abogado o abogada nunca deben perder de vista, valor recogido expresamente en los artículos 1 y 3 del Código de Ética del Colegio de Abogados, en alusión a la profesión jurídica y al trato al cliente o representado. En función de este principio, nace también el deber de respeto que merece toda persona por el solo hecho de ser tal, lo que implica, a modo de referencia para la aplicación de este principio, tratar a las personas del mismo modo que uno esperaría ser tratado. Se dice también que como expresión de la dignidad ha de actuarse con el debido decoro, lo que implica cuidar la honra y honor de la otra persona a fin de cumplir el mismo propósito con la propia. Como segundo valor del abogado o abogado se yergue la probidad, principio que se vincula con la honradez y honestidad en el actuar y que hace merecedor al profesional jurídico de que en él se deposite la confianza para representar los derechos de quienes acuden a la justicia para el restablecimiento del derecho. Otro tanto ocurre con el deber de lealtad, en cuya virtud el profesional jurídico guía su conciencia o en función de la recta razón, obligándose a las conductas que nacen de ella con la necesidad moral de asumida en forma libre. Se trata de la lealtad al otro en el cuidado de los valores que interesan a la sociedad en su conjunto. Coherente con ello, en el caso del citado Código de Ética, tal principio aparece consignado a propósito no solo del deber de lealtad con el cliente, sino también con la litigación en sus artículos 3 y 9 y 95. La buena fe, por su parte, es una pauta de conducta que atraviesa todo el orden jurídico y que se recoge en términos explícitos por el Código en referencia a propósito del deber con el representado, el procedimiento y la contraparte, esto en sus artículos 5 y 96. A propósito de este valor, cabe destacar su estrecha relación sinérgica con el deber de lealtad, haciendo posible consolidar la convivencia democrática y pacífica con foco en el bien común, en cuya construcción se requiere participación activa desde las posiciones que cada uno ocupa. Finalmente, cabe recordar el deber de obediencia a las normas. Si hay algo que hoy es advertido por muchos expertos, es la armonía que nuestra sociedad tiende a padecer, es la anomia que nuestra sociedad tiende a padecer, contexto en el cual la profesión jurídica,
con la debida flexibilidad que el desarrollo del sistema jurídico ha alcanzado, tiene un papel fundamental en la reivindicación del respeto a las normas que el soberano dicta conforme al sistema democrático. Nuevas abogadas y nuevos abogados, les reitero mis felicitaciones por el logro que han alcanzado, el que hago extensivo a sus familiares, profesores y amistades y a todos quienes han aportado de diferentes formas para asumir el alto compromiso del que a partir de ahora están investidos. La República tiene nuevos contribuyentes a la justicia, de los que espera dedicación, excelencia y entrega para la solución de los conflictos de relevancia jurídica que adecuada y sistemáticamente abordados son el camino para el fortalecimiento del Estado de Derecho y de la democracia. Muchas gracias. Por haberse cumplido con el objetivo de esta audiencia, se le pone término desde esta Corte Suprema. Muy buenos días.